no puedan irse. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Esperar que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la tercera sesión de nuestro taller de gestión emocional en el contexto del proyecto Chile para Vivir Mejor, que estamos implementando en conjunto con Aulas Hospitalarias San Sebastián de la región de Coquimbo. En este momento estamos iniciando ya la tercera sesión junto a colegas y familias de las comunas de La Serena y Coquimbo. Así que muchas gracias por el contacto, esperar que se encuentren muy bien. Y vamos a iniciar con una pequeña pregunta que tiene que ver con cómo nos sentimos a esta hora del día. Ya es tarde, ha pasado gran parte del día. ¿En qué nivel estamos? Siendo el 1 quizás el nivel más bajito y siendo 100 el nivel más glorioso, ¿no? más tremendo. ¿En qué numerito nos encontramos a esta hora del día? ¿Estamos cercano al 100, cercano al 30, en la medianía del 50? ¿Por dónde deambulamos? Acá me dice Camila un 60. Bien, Camila. Giovanna no puede escucharnos, debe tener un problema con su audio, Giovanna. Quizás si te voy a escribir aquí, si sales y vuelves a ingresar. ¿Esto qué son? Ya, ¿quién más? ¿Quién más quiere darme su numerito? ¿En qué numerito estamos? ¿Qué numerito estamos? Olguita, su número de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Vamos en el 70, en el 80, en el 100, 120? Eso es mucho. Aida pone 40. Claro, ya estamos pasaditas a las 5:30 de la tarde, por ende quizás nuestra energía no está tan alta como a las 7 de la mañana, quizás, ¿no? Sí, yo Bueno, también coincido con 40, 45. 40, 45, ya, muy bien. Sí, son las, si usted hace esta pregunta a las 9 de la mañana, los numerales le digo inmediatamente que son siempre más altos. Tiene que ver con nuestra rutina de inicio del día, con nuestro descanso de noche, ¿cierto? Pero a esta hora del día ya estamos como con los salmos. Bueno, y esto también significa, para ir haciendo una recopilación de lo que hablábamos la semana pasada cuando nos vimos, que efectivamente todas nuestras emociones y todas nuestras gradientes emocionales son distintas. Es decir, en el mismo día podemos pasar por distintas emociones y en el mismo día podemos tener sintonías, referencias emocionales diferentes. Y siempre es importante que nosotros podamos conceptualizar nuestra emoción. Es decir, que nuestra emoción no quede solamente en el elemento subjetivo, sino que también podamos objetivarlo, ¿ya? Y lo que vamos a trabajar hoy día es un poquito cómo algunas técnicas nos ayudan a objetivar nuestras emociones, a ponerlas fuera de nosotros. Paola García, mamá de Tomás Medina, bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? ¿Ah? Buenas Bienvenida a este tardes, taller. bien, gracias. Qué bueno, Paola, bienvenida. Gracias por contactarse con nosotros. Entonces, mire, les quiero comentar porque hoy día yo tuve una especie de ruleta emocional, súper complicada. Partí mi día muy temprano, ¿no es cierto? Levantándome, preparándome para salir, tenía una reunión a las 8:30 de la mañana, y de repente me llamó mi hija Consuelo, que vive 3 departamentos más allá del mío. Me dice, mamá, ven, y no me dijo nada más. Entonces el mamá ven, adivinen ustedes cómo dejó mi amígdala cerebral. Acá le digo. Caminé raudamente al departamento de mi hija y me dijo, mamá, el gatito no camina. Ella tiene una mascota chiquita que adoptó hace 3 semanas, que tiene 3 meses, y efectivamente el gatito no caminaba como caminaba el día anterior, que corría como loco. Entonces, mi hija en ese minuto
Mi hija tiene 25 años, es ingeniera civil química, una persona muy criteriosa, muy madura también para sus cosas, ha hecho las cosas muy bien en su vida, pero estaba absolutamente desbordada, absolutamente desbordada. El gatito no caminaba y no había ninguna veterinaria abierta, y a su mente y a la mía vino la última vez que tuvimos un gatito enfermo. La última vez que ella y yo tuvimos un gatito enfermo, falleció, que era nuestra anterior mascota, que nos duró 14 años. Entonces, en ese minuto, le hago la pregunta, ¿qué fenómeno emocional nos pasó a las dos que nos anulamos, nos entristecimos, nos congelamos, quedamos sin capacidad de movimiento, quedamos pasándonos la película de horror con el pequeño animalito? Somos nuestra cabeza que llegamos a ese estadio. ¿Quién nos atrapó? A ver si se acuerdan de algo que hablamos al final de la semana pasada. ¿Quién nos atrapó en ese minuto? ¿Quién se apoderó de nosotras? ¿Qué sería? Vamos a ir a memoria, que se active. ¿Qué nos pasó? Porque nosotros dos somos bien criteriosos, pero en ese momento nos congelamos. En buen chileno no nos dio la chiripionta. Básicamente caímos bajo amígdala cerebral, que tal cual lo conversamos la semana pasada, es aquel órgano que sin ningún tipo de permiso se activa cada vez que usted y yo sentimos una amenaza. Y en este caso, para mi hija, su amenaza concreta era que su pequeño gatito podía morir como el último gatito que tuvo. Es decir, ahí hubo una relación emocional entre el miedo, pero también entre los factores de No se memoria preocupe, y ahí que voy a tratar de ir afectan para allá ahora. la forma en la cual nosotros podemos establecer una relación con nuestra emoción. ¿Ya? Afortunadamente mi niño no tuvo nada, simplemente, probablemente, como es muy chiquito, se hizo una contractura, hicimos las consultas debidas con los profesionales pertinentes, nos dijeron, mira, eso suele pasar con los gatitos pequeños porque son muy extraordinariamente dúctiles, muy rápidos y vertiginosos y pueden hacerse daño menor sin querer. Bien, mi hija está súper bien, el gatito también. Pero eso pasa habitualmente en nosotros. Hay un fenómeno inconsciente que nos atrapa y que termina comandando nuestras emociones. Hoy día, de lo que vamos a hablar, vamos a revisar brevemente y cerrar el capítulo de gestión emocional y vamos a abrir la ventanita de las competencias emocionales. Porque para abordar de buena manera estos elementos, tenemos que volvernos competentes emocionalmente. ¿Ok? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos revisar el material de hoy y podamos irnos guiando con algunos ejercicios que vamos a realizar a fin de ir haciendo evidentemente más amena esta conversación. Si alguien quiere interrumpir, hacer preguntas, no tenga ningún reparo en ello, háganlas nomás, enciende su micrófono y vamos teniendo una comunicación mucho más fluida. Entonces, estamos en este capítulo, ¿ya? Entonces, estamos en el capítulo de nuestra tercera sesión que tiene que ver hoy con las competencias emocionales. Y vamos a hacer algunos elementos de recuerdo de lo que vimos la semana pasada. Les comento que una anécdota revela lo que pasa con nuestras emociones. Las emociones son estados complejos del organismo. No es que uno se sienta una emoción y no pase nada. Siempre va a haber una excitación, ya sea porque es positiva, o una perturbación, ya sea porque el impacto es negativo. Esa es la primera condición. Siempre va a haber un impacto orgánico en su cuerpo. Lo segundo es que siempre va a ser una respuesta a un evento externo o interno. Siempre va a haber una respuesta a un elemento de afuera o a un elemento interior.
Y lo tercero es que las emociones son tan distintas como personas habemos en el mundo. A pesar de que nos enseñaron de que la tristeza siempre es llanto, de que la alegría siempre es risa, de que la rabia siempre es ceño fruncido, cada una y cada uno tiene un registro emocional diferente. Y eso es súper, súper importante y valioso validarlo, porque habitualmente los que trabajamos con niños y niñas, los que vivimos con niños y niñas, andamos tratando de adivinar lo que les pasa o de básicamente sacar detalles de ciertas reacciones físicas que ellos puedan tener. Y de pronto, a veces no es lo que nosotros suponemos. Por eso no hay que andar prediciendo las emociones de nosotros. Nosotros tienen emociones válidas y distintas, y si uno tiene la capacidad de poder llegar a conocerlas, básicamente eso revela una muy buena competencia de parte de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que se nos están produciendo estas emociones? Básicamente, como les comentábamos la semana pasada, porque nosotros tenemos un sistema que se dedica a gestionar emociones, que es nuestro sistema límbico. Y dentro de los muchos órganos que están en este sistema, en esta parte de nuestro cerebro, hay 4 que debemos priorizar siempre, porque son órganos súper, súper importantes para el funcionamiento de nuestras emociones. Y el primero que habíamos mencionado eran los hipocampos, que básicamente tienen que ver con la conexión de memoria. Estos son 2 órganos que están uno a cada lado de su cerebro, ¿cierto? Uno en el lado derecho y otro en el izquierdo. Y lo que producen o el trabajo de los hipocampos es básicamente ayudar a la gestión de la memoria. La memoria y las emociones están íntimamente relacionadas. Usted va a recordar solo y tan solo lo que tenga peso emocional para usted. Usted no recuerda probablemente lo que comió el 25 de febrero del año 2005, salvo que fuera su cumpleaños, que ahí va a recordar que consumió una torta. Sin embargo, sí, usted va a recordar su fecha de cumpleaños, sí, usted va a recordar su aniversario de pareja, sí, usted va a recordar los cumpleaños de su familia, porque esos tienen un elemento emocional importante para usted. Por eso que usted se emociona cuando vienen ciertas imágenes, cuando usted ve fotografías, cuando usted escucha ciertas canciones, cuando usted ve ciertas películas, porque usted hace una relación emocional con esos elementos. Y esos elementos están alojados sin su permiso. Su memoria no le dijo, mira, ¿tú te quieres acordar de la canción que escuchaste en el verano del 2006? Simplemente esa canción se quedó porque el evento que usted vivió en el verano del 2006 fue significativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de este componente de la memoria? Para efectos de nosotros que somos mamás, que somos papás, que somos educadores y educadoras. Es hacernos la pregunta, ¿qué emociones tienen los estudiantes, los hijos, cada vez que se relacionan conmigo? ¿Se emocionan de manera positiva para decir, qué rico, llegó la profe, bienvenida a mi casa? ¿O, no, dile que estoy enfermo, por favor, no quiero ver a la profe? ¿Qué reacción emocional tienen con nosotros? Y eso significa saber básicamente qué registro emocional usted genera en ellos. Y para eso vamos a hacer un ejercicio posteriormente que le va a ayudar a reconocer o a conocer cómo su hija, su estudiante puede declarar sus emociones. Lo primero ahora, y lo importante, es reconocer que nuestras emociones están invadidas de memoria y que de acuerdo a la naturaleza de esa memoria van a ser las emociones que yo voy a tener. Si tengo una memoria positiva de algo, evidentemente el impacto que voy a tener va a ser una emoción positiva. Si por el contrario tengo un registro negativo de un evento, eso se me va a seguir repitiendo y va a seguir produciendo
emociones de esa naturaleza. ¿Ya? El hipocampo o los hipocampos funcionan así. Según decíamos que eran, no, en realidad son 5, estaba comiendo uno. El segundo tiene que ver básicamente con el funcionamiento de un órgano fundamental para nuestra regulación emocional, que es el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo es una entidad que está en su cerebrito, ahí, por ahí está, y que regula todo el funcionamiento de su sistema hormonal, que depende de su sistema endocrino. Y ahí tenemos dos órganos súper importantes, la tiroides por un lado y los riñones por otro lado. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del hipotálamo? Que es el órgano que se dedica a la regulación emocional. Por ende, cuando nosotros hacemos una buena regulación emocional, cuando nosotros tenemos un buen manejo emocional, efectivamente tenemos una buena relación con este sistema endocrino, está bien alineada la hipófisis, que es el órgano que está ahí al ladito del hipotálamo y que es la que gobierna la tiroides, por ejemplo, y que también gobierna nuestro sistema endocrino, nuestros riñones. ¿Ya? Y la función del hipotálamo es básicamente participar de la regulación emocional. Por ende, cuando nosotros estamos exageradas, cuando nosotros estamos complicadas, decimos, voy a respirar un ratito y me voy a tranquilizar. Esa respiración hace que el hipotálamo se active y empiece a participar en el proceso de regulación, a través de neuroquímicos que vamos a mencionar que colaboran. ¿Ya? Entonces, sistema límbico, donde se gestionan nuestras emociones, el hipocampo, memoria, el hipotálamo, regulación emocional. Tercer órgano que mencionábamos la semana pasada tiene que ver con nuestra querida y noble y nunca bien ponderada amígdala cerebral, cuya gran tarea es captar y gestionar las respuestas emocionales. Ante cualquier estímulo, la amígdala detecta el estímulo a través de cualquiera de nuestros sentidos y en milésimas de segundo reacciona a partir de ¿qué? A partir de la experiencia y a partir de la memoria que usted tenga de ese estímulo. Usted, cuando era niña, iba caminando feliz por la calle y de repente se tropezó en la vereda. La vereda estaba levantada y usted se tropezó. Se cayó, se rompió la rodilla, usted iba a comprar pan, llevaba monedas en la mano, las monedas saltaron a cualquier parte. Usted, entre el llanto del dolor de la rodilla, el que no sabía dónde estaban las monedas, se acordó que tenía que llegar con el pan a su casa. Y llegó sin pan, sin monedas y con la rodilla muy dañada. Probablemente hasta el día de hoy usted camine y vea si la vereda está bien alineada o no. Usted ya no tiene la edad que tenía cuando era niña. Pero ¿por qué tiene esa reacción? Porque ahí hubo un registro potente en su memoria. Por eso la amígdala está íntimamente relacionada con la memoria. Y por eso es tan importante la gestión de los recuerdos que nosotros hacemos y los impactos emocionales que nos permitimos. Porque ese evento ocurrió hace muchos años, pero sigo mirando, sí, la vereda está alto, ¿no? Hay un registro en mi memoria que me hace estar en alerta. ¿Qué otra cosa me hace estar en alerta? Me hace estar en alerta, básicamente, cualquier situación que yo tenga registrada como amenaza. Si uno registra que la oscuridad es una amenaza, su amígdala cerebral se va a activar ante un evento de oscuridad. Si un registro emocional es un ruido intenso, un ruido fuerte, un freno de un automóvil, una sirena de ambulancia, y yo lo tengo registrado dentro de mi sistema como una amenaza, inmediatamente se va a activar la amígdala cerebral y voy a tener que trabajar en desconectarla. Si una persona a mí me supone una amenaza, también va a activarse mi amígdala cerebral. No pasaría nada si la amígdala
en correlato no tuviera esta implicancia neuroquímica, que es liberar el cortisol en mi torrente sanguíneo y afectar significativamente mi cuerpo. Porque cuando usted o yo nos ponemos bajo amenaza, nos preparamos para algo malo, tenemos contracciones musculares, tenemos problemas de respiración porque no respiramos relajadamente, respiramos agitadamente. Probablemente esta contracción muscular llegue a mi estómago y haga que no tenga ganas de comer, o tenga una distensión intestinal que haga que tenga que ir recurrentemente al baño, o que de tanto estrés y cortisol que tengo me aparezcan algunos eczemas en mi piel y al rascarme me produzca heridas. Bueno, todo eso pasa en un escenario de amenaza. Y tal cual como lo compartíamos la semana anterior, la amenaza está determinada por el enfoque que usted tenga de las cosas. Y eso es fundamental en nuestra relación con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¿Qué registros emocionales están teniendo ellas, están teniendo ellos, de los contextos de situación en que viven y qué tan activa tienen su amígdala cerebral? Ya, porque los niños y las niñas también se estresan y les pasan estos mismos procesos neuroquímicos que a nosotros. Tenemos que saber eso, tenemos que saber qué cosas los ponen bajo amenaza, qué cosas los ponen en alerta, ¿ya? ¿Qué otro funcionamiento encontramos en esto del sistema límbico? Entonces, memoria, condicionada al impacto emocional. El hipotálamo, regulador emocional por excelencia. La amígdala, este detector que tenemos de situaciones adversas, y si la situación es adversa, yo me voy a poner en alerta. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de esta amígdala encendida, complicada? 5 cosas que uno tiene que hacer de manera inmediata en los siguientes 7 minutos que usted vive la situación compleja. Porque si usted pasa al minuto octavo, esa situación se va a hacer un elemento permanente. Y si deja que esa emoción de impacto negativo perviva unos 25 o 30 minutos, eso ya se va a transformar en un problema. En un problema para usted, para su salud física y mental. Entonces, si yo siento que estoy cayendo bajo amígdala, que decirle a esta persona que en realidad me tiene súper complicada la situación y se lo voy a ir a decir de la manera más enfática para que me entienda, y tengo esto corporal, este rictus corporal, lo que tengo que hacer ahí es bajar mi ansiedad, bajar mi cortisol. Y para eso 5 cosas muy sencillas. La primera es tomar agua. Porque en la medida que usted toma agua, se oxigena de mejor manera. En la medida que usted se oxigena de mejor manera, usted puede efectivamente controlar de mejor forma las variables. Por eso que las abuelitas decían, mijita, había que tener 2 dedos de frente. Esos dedos de frente están apelando a nuestra racionalidad. Y nuestra racionalidad se activa cuando destrabamos un poquito este secuestro amigdalar. Segundo componente que colabora, la respiración. Y bajamos un poquito los decibeles. Y bajamos un poquito los decibeles. Como dicen los lolos, nos empezamos a bajar del pony. Todos los niños dicen, profe, bájese del pony, porque está muy acelerado. Bueno, ahí nos bajamos un poquito. Tercer componente que colabora, consumir elementos con azúcar. Porque cuando usted y yo caemos en esto de la amígdala, perdemos glucosa de nuestro cerebrito. Y su cerebrito es muy importante cuidarlo, protegerlo, porque tiene poca energía. La energía equivalente a una ampolleta de 40 watts. El consumo del 20% de todo su alimento. Entonces, en ese minuto en que estamos estresadas, comernos un dulcecito, una barrita de chocolate, una galletita, una agüita con azúcar, colabora para que nosotros podamos recuperar el control de la situación y no desregular. Cuarto componente que colabora, el desplazamiento físico, el soltarnos físicamente, ¿cierto? El estirar el brazo, ya que todos no, en fin, esto va a salir mejor, esto hay que arreglarlo y soltar y soltar y soltar físicamente su cuerpo, porque recuerde que el cortisol lo atrofia.
Entonces, cuando usted se hace cargo de su cuerpo nuevamente y le ordena a su cuerpo, ya voy a mover las manos, voy a mover las piernas, voy a mover el cuello, yo nuevamente tomo el control y bajo el nivel de cortisol. Y el quinto componente que colabora muchísimo a esta distensión es el grito o el llanto. Y en esa situación usted se está liberando del cortisol. ¿Ya? Son cosas que uno puede hacer. Si puede hacerlo en su casa, si lo puede hacer caminando. Hay miles de otras maneras. Estas son como las más frecuentes. Pero hay gente que, por ejemplo, camina y camina. Otros que simplemente quedan en huida y no conversan y no se comunican. Lo importante es que, como dice la canción de la Mercedes Sosa, el cortisol hay que sacarlo todo afuera. Porque a diferencia de la canción, no produce primavera, produce puro problema. Bien. Poner orgánico de su cerebro que tiene relación con las emociones. La famosa zona de placer y recompensa, que también está en su cerebrito, en el llamado núcleo accumbens, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que cada acción placentera que usted realiza cuando usted se siente bien, a diferencia del otro escenario, a diferencia de la amígdala, el núcleo accumbens lo que hace es producir un sistema de recompensa. Entonces usted hace algo que le gusta, usted está mirando el calendario, está viendo que ya viene Navidad, viene fin de año, vienen las vacaciones, y empieza a sentir una sensación de recompensa, de tranquilidad. Bueno, esa sensación física y emocional que usted siente se genera en esta zona, en el núcleo accumbens. Y si usted se fija en esta gráfica, la amígdala y el núcleo accumbens comparten zona dentro de nuestro cerebro. Usted tiene que haber escuchado esto de que del amor al odio hay un paso. Bueno, en realidad, entre el amor y el odio, entre la tristeza y la alegría, hay circuitos neuronales completos que están relacionados. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja integralmente. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted hace algo que le gusta, que le entretiene, que le produce energía, que le produce felicidad, placer, usted está activando el núcleo accumbens y está generando dopamina y serotonina. Y el quinto componente que usted tiene que considerar en esto de los factores emocionales es la activación de las neuronas espejo. ¿Ya? Básicamente las neuronas espejo son grupos de neuronas que están distribuidos en todo su cerebro que hacen que uno se coordine con el otro sin muchas veces gestionar palabras. ¿Ya? Es como lo que pasa cuando usted ve parejas que llevan mucho tiempo juntos que empiezan a tener modismos, maneras de mover las manos, de caminar. Los niños son los que más utilizan las neuronas de espejo porque ellos y nosotros cuando fuimos niños crecimos bajo el contexto de la imitación. Por ende, ojo con lo que nuestros hijos, nuestros estudiantes imitan de nosotros. Porque si nosotros decimos, o a veces no decimos nada, sino que llegamos con un mal ánimo, llegamos con desgano, ellos van a ver eso y van a copiar esa actitud. Y la van a copiar sin saber el por qué se produce. No, si la mamá está enojada, yo también estoy enojado. Eso hace que uno vaya generando condiciones para ir mirando al otro como referente. Y en el caso de papás y en el caso de profesores, ambos estados son elementos de referencia. Por ende, uno siempre debe tener mucha conciencia de que los niños y las niñas no es tan importante lo que uno les dice, sino que también es súper importante lo que uno les entrega como ejemplo
a efectos de que ellos recopilan la información y lo empiezan a integrar. Ahora, un elemento fundamental de las neuronas de espejo es que nos permite conectarnos de manera afectuosa, de manera cercana con el otro, a través de las construcciones de relaciones empáticas, que debe ser, y que de hecho es una de las competencias más complejas de desarrollar, porque requiere de una serie de condiciones previas, algunas de las cuales vamos a revisar. ¿Ya? Y lo último, que es parte de la recopilación de la semana pasada, tiene que ver con que efectivamente nuestro cerebro, nuestro sistema de emociones, está nutrido de neuroquímicos que gestionan y que colaboran con que nosotros podamos expresar determinadas emociones. Ya lo decíamos, el cortisol y la noradrenalina implica elementos significativos en el estrés. La dopamina se relaciona con el placer y la novedad. La serotonina se relaciona con el bienestar. La oxitocina con el apego, con el vínculo. Cuando usted se siente con agrado con alguien, ahí está liberando oxitocina y por ende no tan solo se están activando las neuronas de espejo, sino que también está liberando este neurotransmisor. La endorfina, que es la que aparece cuando nosotros nos relajamos, cuando hacemos que el dolor desaparezca, un vehiculizador de la endorfina es el llanto. ¿Ya? En los aspectos de la memoria, la acetilcolina y el glutamato son neurotransmisores que están relacionados con este proceso de memoria, y el GABA es un regulador emocional. ¿Ya? En ese escenario nosotros nos quedamos la semana pasada. ¿Hay alguna duda, interrogante respecto de esta recopilación rápida? ¿Está todo claro? ¿Algún interrogante? ¿No? ¿Vamos María acá? Antonieta, ¿se me escucha? ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. María Antonieta, una consulta que es como diga, muy Zoraida. recurrente cuando estamos trabajando con los niños, o como mamás nosotros también, y nuestros apoderados, bueno, y también nuestros profesores, cuando tiene que ver algo aquí, ejemplo, si nosotros tenemos un niño que está en la casa descompensado, ejemplo, se amanece enojado, la mamá no lo puede controlar, uno llega a la clase y está descontrolado, a veces la mamá no se empuja, profe, hoy día amaneció enojado, yo me puse a conversar con él y terminamos peor, porque más nos enojamos todos y a veces uno trata ahí como no, pero no le diga tan fuerte, no importa, yo hago la clase otro día, pero no peleemos, así como eso porque está en el secuestro amigdaliano en pleno, Sí, o, y ahí, absolutamente. y ahí qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos podemos ayudar, con los 5 pasos, o sea, los 5 pasos que tú dijiste, ¿se puede trabajar eso? Esos pasos son como habitualmente uno destraba de manera más inmediata la amígdala cerebral. Es decir, si un niño está descontrolado, cuando cualquiera de nosotros está bajo un proceso de descontrol emocional, ninguno de nosotros está con el neocórtex activo, por ende el nivel de comprensión, de análisis, cuando uno dice, oye, pero piensa lo que está diciendo, piensa lo que está haciendo, nosotros en ese minuto que estamos con secuestro amigdalar no tenemos condiciones de pensar. Los niños menos condiciones de pensar tienen, porque además ese proceso en ellos, proceso de desarrollo de su corteza prefrontal, está en eso, está en desarrollo. No existe esa condición. Por ende, el que nosotros le digamos al niño quédate tranquilo no va a tranquilizarlo. Básicamente lo que hay que hacer ahí, y lo que las neurociencias indican, es que hay que trabajar mucho desde el punto de vista de la respiración, hay que trabajar mucho desde el punto de vista de los distractores, y por otro lado hay que trabajar mucho el tema del movimiento. Es decir, que ese niño recupere su foco de control sacándolo de la situación adversa. Ya, la situación adversa es que él no quiere la clase, que yo me transformé en una amenaza para él. Yo emocionalmente significo amenaza para ese niño. Por ende me ve y se descontrola. Por ende, si eso es una dinámica recurrente, ahí lo que tenemos que hacer es intencionar en el niño
la posibilidad de un manejo de autocontrol. Y el autocontrol siempre es físico, nunca es cognitivo inicialmente. Siempre es que él se destrabe emocionalmente, siempre él es que respire pausado, que tome agüita, que tengamos chocolate, que tengamos un frugelé, que tengamos una agüita con azúcar, que el niño se pueda mover, que pueda soltar, y una vez que él suelte, o que ella suelte ese cortisol adicional que tiene en su cuerpo, y una vez que procede esa regulación, nosotros podemos interlocutar con él. Pero antes no. Vamos a ver en la segunda parte en el cuarto capítulo de este módulo, distintos ejercicios para apoyar la regulación emocional. Pero básicamente son de carácter de movimiento y de respiración. Gracias por la pregunta, Zoraida. Entonces, a usted y a mí, nadie nos enseñó esta parte del capítulo de las emociones. Todos nosotros hemos vivido con nuestras propias emociones sin saber muy bien a veces qué hacemos con ellas. Y la aspiración que tenemos y que debemos tener en general hoy día, después de estos 2 años de pandemia, pospandemia, es que debemos volvernos competentes emocionalmente. Es decir, este es nuestro gran desafío en la educación en general, en la educación familiar y en la educación formativa. Que las personas nos volvamos competentes emocionalmente porque aparentemente todos nuestros registros y todos los registros que la neurociencia, que la psicología tiene de nosotros en distintos lugares del mundo hacen la indicación de que somos analfabetos emocionales. Y básicamente tiene que ver con falta de información y también con falta de adiestramiento en temas emocionales. ¿Ya? Eso lo plantea muy bien el autor español Rafael Vizquerra, que es el precursor, el mentor de la educación emocional en España y en América Latina, y que muy bien lo precisaba Daniel Goleman en el capítulo anterior con el fenómeno de la inteligencia emocional. La diferencia que hay entre la inteligencia y la educación es que efectivamente la educación la podemos adquirir. Es decir, todos podemos aprender a ser competentes emocionalmente. No es algo imposible de realizar, porque además nuestro cerebro es plástico y nos permite aprender todos los días algo distinto. Aquí el foco es que nosotros podamos tener conocimientos, generar capacidades, desarrollar habilidades y gestionar actitudes para poder comprender, expresar y regular nuestras propias emociones. Una emoción desregulada era lo que hablábamos la semana anterior. Una emoción vivida por sobre los 7 minutos va a tener un impacto en mi memoria inconsciente y por ende puede ser un muy buen recuerdo o un muy mal recuerdo. Entonces, cuando uno adquiere este conocimiento, uno dice, ya, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder llevar adelante de mejor forma este proceso de regulación? Para eso Vizquerra nos plantea el modelo de las competencias emocionales y para eso hay 5 grandes habilidades que los seres humanos debemos aprender a desarrollar. Nosotros estas 5 las vamos a ver todas y las vamos a ver puntualmente con técnicas muy concretas. Hoy día lo que vamos a revisar tiene que ver con la conciencia emocional, que es el primer eslabón de esta cadena. Y básicamente la conciencia emocional tiene que ver con esa capacidad que usted y yo tiene de poder darse cuenta de lo que le pasa. Y que básicamente ese darse cuenta usted le pueda poner nombre. Porque si usted no le pone nombre, usted no lo va a poder contar. Y esto le pasa mucho a nuestros niños y a nuestras niñas. No saben contar sus emociones porque les cuesta describir lo que les pasa. Es que saben que yo siento algo aquí y es que no sé cómo decírselo. Bueno, cuando uno trabaja en conciencia emocional, hay un par de técnicas que vamos a hacer ahora que les pueden colaborar mucho para que el niño o la niña les cuente en otro lenguaje lo que les pasa. La primera técnica es la descripción de la mano emocional. Les quiero pedir que por favor en su hojita, en un cuadernito, en algo que tengan a mano, puedan hacer esta manito, ¿sí? Tal cual como está ahí en el dibujo. Y esta manito nos va a declarar 4 cosas.
En el dedo, en este dedo vamos a colocar las sensaciones. ¿Qué me pasó físicamente con esa emoción que yo sentí? ¿Qué me pasó físicamente? En este dedito vamos a colocar nuestros pensamientos. ¿Qué pensé? ¿Qué se me vino a la cabeza cuando sentí lo que sentí? Estos dos deditos se van a hacer cargo de las expresiones. ¿Qué cara puse? ¿Cómo puse mi cuerpo? ¿Cómo me moví cuando sentí lo que sentí? Y el cuarto y el dedo meñique nos va a revelar algo súper interesante, que las emociones no son estacionarias. Las emociones nos llevan a otras emociones. Entonces aquí vamos a declarar a qué emoción me llevó la primera que sentí. ¿Ya? Sensación, pensamiento, expresión y emoción. Les propongo que traigan a ustedes alguna emoción que hayan sentido el día de hoy, cualquiera sea, da lo mismo, y que puedan hacer este ejercicio de graficar su emoción. Describan qué sensación física tuvieron, establezcan qué línea de pensamiento se produjo, refieran qué tipo de expresión física se produjo y también hagan la relación con qué nueva emoción. ¿A qué nueva emoción las llevó o lo llevó esa emoción primaria? Les invito que nos tomemos unos minutitos para que podamos hacer este ejercicio. La manito emocional. Entonces, cuando uno dice, ¿qué le pasa a este niño? Y no le quiere hablar, hazlo dibujar. Lo va a ser mucho más fácil. Y en el dibujo, él va a ir declarando, ella va a ir declarando cosas que desde lo cognitivo, desde lo racional, no va a tener condición para expresar. ¿Ya? ¿Alguien quisiera compartir su manito emocional? Yo la hice temprano en la mañana, la manito emocional. Sensación, dolor de estómago de ver a mi hija contrariada. Pensamiento, capaz que se le muere el gato. Expresión física, rostro constrito, manos apretadas. ¿A qué derivó la emoción? Que después llamamos a un especialista. El especialista dijo que probablemente el gatito se hizo un pequeño esguince, producto de que es muy juguetón, y por ende la emoción fue de tranquilidad. Pero partimos con una sensación de alerta muy alta. ¿Alguien quiere compartir su manito emocional? ¿Alguien dijo yo? ¿Quién fue? Yo. Muy bien. Perdón, porque la tía Olguita se Ya va a soy la acordar de mí. La tía Olguita se va a acordar de mí. Porque A yo tengo ver, ya. una experiencia, creo, y no sé si a ella le pasó lo mismo. Y ahí va mi pregunta también, si uno puede quedar con una emoción como para mí ¿Compartida? negativa, no quedó después. Es Frustración, una... ¿Ah? frustración. Sí, tía, lo mismo. Yo empecé con frustración, ¿ya? Ya. Después, ¿cuál fue mi pensamiento? ¿Qué, ¿Qué sensación física te produjo la frustración? cansancio.
cansancio así como agotado, así como cuando como uno está así como que ya no tenía, por eso que como con 40 energía, Vale, como cansada, está así como físicamente, ¿ya? Así como, vale. y como ya salir del espacio, no sé cómo explicarlo, donde tú estabas, uno está, es como ya hay que salir, no sé, como esa cosa como de arrancar, ¿cachai? Así como, Mecanismo de defensa de la amígdala, ataque, bloqueo o huida. sí, Entonces, un mecanismo de defensa, cada vez que el cerebro determina que el evento que estamos viviendo es conflictivo, nos hace irnos del lugar. Así que eso tampoco está mal. entonces Ya, eso, entonces una sensación de cansancio, ¿qué pensamiento hubieron ahí? eh, eh, como era frustración, el pensamiento próximo, el primero que se me vino, es eh, qué pena, qué pena que no poder hacer más. ¿Cachai? Así como, Ya, sí, que así, uno se queda así como, por eso frustración para mí, porque es quedarse como en stand-by, mejor irse, sí. no tomar como camino, como resolver algo. Y por lo tanto, la emoción que me llevó fue a tristeza, po. No me llevó ni a una emoción positiva, ¿cachai? Así como Ya, de bien. sino que, correcto, No correcto. sé si a la tía Olguita le pasó Y, lo mismo, pero yo, porque la nombro a ella, porque creo que ella sabe el estado, porque por eso lo quería comentar, porque siempre es así, como que uno queda en esa emoción. O sea, esa emoción no, te no, lleva a una triste. O sea, a diferencia de lo que claro, esa emoción que partió con contaba es frustración puede distinto. terminar en tristeza, Mm. pero las emociones nunca son estacionarias, porque la emoción siempre se relaciona con distintos estímulos y nosotros no estamos sometidos siempre a los mismos estímulos. Ustedes cambian, por ejemplo, de familia que visitan, cambian de lugares donde están, cambian de interlocutor, a veces hablan con la mamá, con el papá, en otra ocasión hablarán a lo mejor con alguien en un espacio de salud, etc. Entonces, las emociones nunca son estacionarias y no debiesen serlo, debiesen ser siempre dúctiles, debiesen ser siempre móviles. Y por ejemplo, usted ahora lo está refiriendo y ya lo está refiriendo con otro, desde otra posición, lo está refiriendo con una racionalidad, pero si usted pudiera traslucir su emoción ahora sería de tranquilidad, porque al menos lo puede decir y al menos pueda probablemente hacer el análisis de por qué ocurrió la situación. Más lo importante de esto es que nos demos cuenta que la emoción se va a sentir siempre en todos los lugares. Se va a sentir a nivel físico, se va a sentir a nivel intelectual, se va a sentir a nivel social y va a tener siempre un deambular a una siguiente emoción. Y esto nosotros lo hacemos con los niños, con las niñas, con nuestros jóvenes, con nuestros chicos que participan de nuestra aula. Cuando ellos no saben lo que les pasa, acudir al cuerpo es muy importante. Entonces, ¿cómo sientes? Mira, no es que tengo apretado el pecho, tía. Y ahí usted se va a dar cuenta de que esa apretura de pecho tiene nombre y que uno la puede interpretar como una angustia, como un dolor, como un temor. Porque muchas veces los niños y las niñas no nos van a saber declarar lo que les pasa. Y si uno hace este tipo de técnicas que son muy sencillas, va a colaborar a esa conciencia emocional. La persona que adquiere conciencia emocional sabe qué hacer con sus emociones. No necesita que otro venga a monitorearlas por ella. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos adquirir estas competencias. Muchas gracias por compartir, Soraya. Mira, la siguiente también se puede trabajar con los niños, también la vamos a trabajar nosotros, que es hacer un retrato de una emoción. Entonces, habitualmente los niños que no son muy buenos para hablar, a veces son buenos para dibujar. Entonces dice, a ver, grafíqueme su emoción. Si esa emoción fuera un animal, ¿a qué se parecería? ¿Sería un animal fuerte, vigoroso? ¿Sería un animal temeroso, un animal pequeño? Si tuviera un color, ¿cuál sería ese color? Si tuviera una forma, ¿qué forma tendría? Si fuera una textura, ¿qué textura adquiriría esta emoción? Si tuviera un aroma, ¿qué aroma sería?
Si fuera un personaje de su vida, histórico en su vida, a lo mejor un cantante, a lo mejor un actor, a lo mejor algún participante de una película, ¿qué personaje sería esa emoción? Entonces, les voy a invitar que piensen o que evoquen una emoción y que van a hacer este ejercicio de comparación. ¿A qué se parece su emoción? Grafíquelo, diséñelo, mírelo. A veces los niños te sorprenden con esto y los niños lo dibujan y dicen, mira, mi emoción es esto y yo lo dibujé de esta manera. Y sorpresa, los niños también saben lo que les pasa. Y salen de ese no sé, profe, no sé lo que me pasa. Con preguntas muy sencillas que los alejen y que les permitan tomar distancia de lo que les pasa. Porque como nosotros para poder leer bien lo que nos ocurre tenemos que tomar distancia, tenemos que mirar desde afuera. Y para mirar desde afuera, qué mejor que el ejercicio de las comparaciones. Y las comparaciones concretas, como animales, colores, formas, texturas, olores, personajes que uno sigue. Así que les invito a que puedan hacer este retrato emocional. Ahí en su cuadernito, en su hojita, y podamos ir viendo a dónde nos lleva esto de las emociones y a qué se parece. Nos vamos a dar unos minutitos para. Y esto también, como les digo, se puede trabajar con los chicos. ¿A qué se parece mi emoción? Mi retrato emocional. Yo le hice esta pregunta a mi hija a partir del evento que vivió con su gatito y me dijo que la emoción, el animalito que ella vio a su gatito, pero lo vio como lo vio en la mañana, maullando, entristecido. Y que ese color a ella se le vino negro, negro, sí, negro. Y que la forma fue como un gran círculo que la atrapó y que la dejó sin capacidad de tomar decisiones. Que la textura en ese momento fue muy como lija, como ruda, como poco agradable, y que el olor era como de amoníaco. Y recuerdo un personaje de una película que ella sigue mucho, me dijo, mamá, sentí que Lord Biden me atrapaba. El de la Guerra de las Galaxias. Yo soy tu padre. Porque no sé, mamá, se me vino esa imagen así como que no era posible resolver. Imagínense, la analogía ahí que surgieron, el inconsciente ahí hablando solito, solito. ¿Alguien pudiese compartir esto de la... No tienen por qué ser emociones con impacto negativo, también pues emociones positivas. Si ayer lo hubiéramos preguntado a un argentino después que Argentina pasó a octavos de final esta pregunta. Que han dicho que un animal, somos un león, color albiceleste, la forma una pelota de fútbol gigante, la textura como el prado de Mendoza, el olor fresco de nuestra campiña, y el personaje histórico, ¿qué me habría dicho un argentino? Maradona. ¿Se dan cuenta que podemos jugar a esto de la emoción y podemos llevar a la gente a reconocer de mejor forma lo que pase? Si ese es en el fondo es reconocer lo que nos pasa y que a veces no sabemos contarlo. Y no tenemos por qué saber contarlo porque a veces no se puede nomás. ¿Ya? Muy bien. Esta es la última técnica y es una técnica bien, bien interesante que se llama el bazar de las emociones. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, a usted y a mí nos contaron una historia, nos dijeron que nosotros teníamos 5 emociones: la alegría, la tristeza, la rabia, la aversión y el miedo. Sí. Durante mucho tiempo nos quedamos estacionados en eso. Pero resulta que la psicología, que la neuropsicología han ido avanzando y han ido encontrando muchas más emociones en nuestro repertorio, ¿ya? Y se han ido conformando estas tablas periódicas de las emociones. Vamos a hacer un trabajo muy cortito
que va a intencionar responder estas 3 preguntas. La primera tiene que ver con que usted declare en un pequeño ejercicio que vamos a hacer 3 emociones que usted sienta habitualmente cuando está con sus hijos o con sus estudiantes. Que usted, en paralelo con eso, establezca qué situación la produce. Porque le digo inmediatamente que las personas no son el problema. Que a mí este niño me tiene enferma. No es el niño, es el contexto, el problemático que a usted le produce una emoción negativa. Y fundamentalmente cómo usted las termina de abordar. ¿Ya? No vamos a ver 5 minutitos porque esto de la emoción hay que dejarla fluir, ¿ok? Entonces yo rápidamente voy a ir aquí a mi sala de grupos y vamos a armar 3 grupitos y los vamos a asignar automáticamente. Le vamos a dar la opción de 5 minutitos para trabajar este contenido. Y les invito a que se puedan unir a medida que vaya apareciendo ahí el reporte. ¿Ya? Vayan uniéndose a la sala y la pregunta que tenemos que responder se las voy a dejar en pantalla.
Uno dice, ¿por qué tan cortito esto? Porque cuando uno empieza a hablar de las emociones, ya las comienza a racionalizar. Y de lo que tratamos siempre en esta primera etapa de conciencia es decir lo primero que sentimos, lo primero que nos pasa con una determinada situación. Sí, así es. ¿Alguien quiere compartir en el bazar qué encontraron en este bazar de emociones? ¿Yo? ¿Camila? Sí. Ya, Camila. Bueno, Cuéntanos. en el bazar de emociones hubieron bastantes, pero también llegamos como a emociones en común, como por ejemplo la alegría y la tranquilidad. También salió la emoción de la inquietud, el entusiasmo y el amor. Esas fueron como las emociones Qué bien. más predominantes. Las Bueno, emociones más fuertes. claro, ¿en qué situaciones? Acá por lo general decían que, por ejemplo, había una apoderada que decía que ella sentía miedo cuando sus hijos, por ejemplo, o intranquilidad de que a sus hijos les pase algo en la calle. Por ejemplo, cuando su hija sale, cuando está en la universidad, como esa intranquilidad de no poder sentirse segura. Correcto. Inquietud, por ejemplo, bueno, inquietud en diversas situaciones, de que algo no resulte bien, que algo esté sucediendo en el momento que uno está con los niños. Y bueno, alegría y amor, todo eso, cuando uno está realizando las clases y los niños están contentos, por lo general uno se siente como bien tranquila, bien, con mucho amor. Y nos faltó el abordaje, no alcanzamos, se nos acabó el tiempo. No importa, no importa. Lo importante era descubrir eso. Y ahí hay distintos matices de emociones, hay distintos elementos, no solo uno. Muchas gracias, Camila. Muy amable. ¿Alguien más quiere compartir? Aida, Giovanna, Nicole, Olga, que estaban en el grupo 2. Yo, Francisca, estaba en el grupo 3. Ya, Y Francisca, bueno, éramos dale. dos profes y una apoderada. Y en realidad las emociones que sentimos se repetían de las tres, ¿ya? Y la que coincidimos fue alegría, ¿ya? Perfecto. Satisfacción, y en general eran todas positivas, ¿ya? Yo en una dije 2 positivas y una negativa porque creo que igual es importante, es la frustración, porque que a veces la siento, pero en general fueron positivas. Y cómo en qué momentos o situaciones era cuando lograban algo, ya que nosotros también nos hacíamos partícipe de ese logro, de ese proceso, ya sea nuestros hijos o estudiantes. Fantástico. Ahí activando full neuronas de espejo ustedes. Sí, lo bonito es que salieron emociones positivas. Sí. Bien, bien. Súper bien. Gracias, Francisca. Aida, Olga, del segundo grupo que Aquí. estaban ahí. Nicole. Aquí, sí. Perdón que no prenda la cámara, pero estoy aquí con mi hija encima, por eso la tengo apagadita. Bueno, nosotros estuvimos viendo y a pesar de que salieron positivas, también nos salieron algunas más negativas. ¿Ya? Yo siempre converso con con mis estudiantes que en realidad no siempre podemos estar felices, es cierto que las emociones, uno pasa por todo tipo de emociones, no siempre es felicidad, no siempre es amor, ¿ya? Sí salió la confianza ahora cuando hablamos, que se da mucho este tema de la confianza con nuestros alumnos y bueno, también obviamente en la casa con nuestros hijos. Pero se dio también que de repente como nuestros niños, que son del aula hospitalaria, ¿cierto? Que están generalmente por temas de enfermedades, muchos de nuestros alumnos coincidíamos ahí con Aida y contigo, Olguita, que están por temas de salud mental, ¿ya? Entonces no siempre podemos ver como este lado rosa, sino que también como otros lados, y ahí estaba de repente la angustia, el cansancio,
¿Cuál más fue? El que vimos eran 3. Aida, si me puedes ayudar con el otro, era la El angustia desgano, y el desgano. Sí, muchas veces. O sea, si bien tenemos rosa, generalmente igual tenemos estos otros colores o pigmentos en las clases. Entonces hablábamos, ¿cómo lo abordamos? Aida decía que de repente con música, yo les decía que generalmente les pongo juegos, adivina la canción, adivina la película, cosas para sacarlos un poquito como de esa situación anímica y después sí, nos centramos obviamente en hacer actividades, en tareas y todo, pero sin dejar de lado el otro lado que es como subir, ¿cierto? O que por un ratito durante la clase los problemas queden un poquitito de lado. ¿Ya? Esa es como Correcto. la forma en que lo abordamos nosotros, ¿ya? ¿Y qué situaciones las producen? Bueno, diferentes situaciones por las que están nuestros alumnos, pues. De repente temas de la alimentación, depresión, abusos, tantas cosas que nosotros vemos acá en el aula hospitalaria que en realidad, ¿qué mi amor? Perdón, Tranquilo. que podríamos estar todo el día hablando ahí de las cosas que podrían producir esas situaciones en nuestros alumnos, ¿ya? Si bien está el lado rosado, también nos enfrentamos a situaciones de repente con otros pigmentos u otros colores. Eso es lo que nosotros analizamos. Fantástico, gracias Nicole. Y qué importante es reconocer eso, reconocer que las emociones tienen tonalidades, como dice Nicole, tienen matices, y que durante un puro día nosotros podemos tener un deambular emocional tremendamente diverso, tanto como las situaciones y personas con las que nos relacionemos nos puedan generar. ¿Ya? Entonces, lo importante es validar eso, validar que nos pasa, y si estamos bien o estamos mal, validar eso, y validarlo para que el otro también lo valide, que es nuestra gran tarea, ¿no? Cuando efectivamente nuestros niños pueden estar en una situación compleja, de desaliento, de desánimo, por distintas situaciones que les toca vivir, también validar esas emociones, porque ellos también son seres emocionales al igual que nosotros. Y probablemente más emocionales que nosotros porque están en una edad en la cual la capacidad cognitiva que nosotros tenemos de poder narrar, de hacer una relación objetiva, ellos no la tienen todavía. La van a adquirir con la madurez, con el tiempo, pero en esta etapa son full emoción. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es poder establecer una relación de validación emocional, que es una de las grandes necesidades de las competencias, ¿ya? Muy bien, amigas, estamos llegando al final de esta sesión. Tengo que hacerle una pregunta que yo sé que es incómoda, pero tengo que hacerle igual, porque nos queda una sesión de gestión emocional antes de que venga nuestro periplo de vacaciones, y necesitamos agendar. ¿Ya? Yo sé que ustedes tienen muchas actividades, la próxima semana tienen graduaciones, tienen paseos, tienen cierre de año, pero necesitamos buscar un punto de acuerdo para poder encontrar el día y hora en que nos podamos reunir, o esta semana o la subsiguiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con la gente de Ovalle, quedamos de acuerdo de reunirnos el lunes 12 a las 4 de la tarde, por ejemplo. Entonces yo no sé si es posible con ustedes poder establecer un horario que también a nosotros nos permita organizarnos en nuestros tiempos. Y también a ustedes, pues yo entiendo que la próxima semana es semana compleja porque ustedes tienen la graduación, después viene un feriado, a veces los interferiados son complicados. No sé si la semana subsiguiente pudiese ser una buena fecha, Olguita. Sí, ahí estábamos justamente el día con Aida, estábamos en la oficina viendo, estamos como muy topadas, pero como si es en la tarde, porque el Y lunes quedó 12 solo es un uno. Ah, Y quedó solo un taller. sí, sí. Sí, y el miércoles 14, porque el 12 es lo que usted dijo todo el día. El martes está esa jornada de evaluación de Mineduc en la tarde, María Antonieta. Me contaba la tía Olguita. Sí, Una de 3 a evaluación. 5. Claro. Y Ya, quería el perfecto. miércoles. Tenemos el paseo. Ah, de veras. Perdón. No lo tengo anotado.
Y tendríamos el 15, jueves 15. Y el jueves 15, Jueves 15. para seguir con nuestra rutina de los jueves. Parece Claro. que teníamos que, o sea, no habría que cambiarlo, tía, porque teníamos, usted me decía lo del CRAP, lo de la biblioteca. El Sí. jueves. Sí, no, si estamos preocupadísimos todos. Sí. Pero, y el martes 13 usted tiene, la jornada de evaluación. Sí, Hacer de una 3 a evaluación 5, de- porque no podíamos poner otra ahí, ¿no? Y el María lunes Antonieta, ¿no 12, puede ser la semana que sigue? ¿no? No puede ser. ¿No? No, muy tarde. Yo soy como Manolo Otero, tengo todo el tiempo del mundo. La, Yo me se- voy ordenando. la semana del 19, Podría ser el Yo no tengo 19. problemas, pero lo importante es que ustedes puedan porque ya estamos. participar. Tendríamos que comprometer a las apoderadas porque ya estaríamos fuera del Claro, de lo escolar, pero claro, de veras, no he dicho nada. porque Permiso, Yo le digo, yo soy apoderada, no habría problemas para mí. sí, Sí, estoy dispuesta. las mamitas Bien, que están Paola. acá, claro, convocarlas, Ujú. Yo tampoco. ya, Ahí ¿cómo se llama? Me arreglo el horario. Me adapto. ya, Digo, bien la Paola y bien la Antonella. Bien. bien, gracias. Ustedes me dicen y yo anoto. Yo Sí, creo ¿le que parece? A la yo misma creo- hora. Yo creo que esa fecha está más, la semana, esa semana. día, está más- Y el 19, 19. sí, de Día 17, lunes. sí, 17 a 18, Sí, no hay problema. ya, ¿A qué horas? ¿A las 4? ¿Les parece bien? ¿Más O a las temprano? sí, porque ya en esa fecha no tenemos clase, las profesoras, pueden estar todos, los niños también, entonces ya, sería genial. Dice a las 4, a las 5, el horario que ustedes me indiquen. A las 3:30. Ustedes digan, yo ¿A las les doy 4? la opción. A ¿De las 4 a 4. 5 o a las 5? ¿Sí? Por las A las mamás. 5. ¿A las A las 5 5 mejor? igual. Ya. Sí. ¿A las 5? 5 a Ya, 6, ya, perfecto. súper. A Yo las voy a 5 el anotar lunes también. 19. Ya, Y ahí vamos a trabajar un tema que se llama técnicas de modulación emocional. Vamos a hacer técnicas corporales, de bueno. respiración, para que ustedes Ya. también queden con esa herramienta. ¿Ya? ya, súper. El recordatorio al WhatsApp. Perfecto, Ya, perfecto. Se pasaron. ya fue. Súper Gracias. organizado. Ya. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ya, Que pues. tengan un excelente Gracias. fin de Gracias, semana. Gracias, hasta luego. Gracias, Chao, muy gracias. amable. Hasta luego. Nos vemos el Chaito. 19. Chao, chao. Ya, Nos hasta el vemos. Chao, 19. Chao, chao. 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 Chao, chao.